Bienvenidos. En el video de hoy vamos a ver cómo se grafican las funciones trigonométricas empleando este programa que tenemos acá que se llama Desmos. La idea es de pronto graficar las funciones que faltaban, que era la cotangente, la secante y la cosecante, pero sin embargo vamos a empezar con una que habíamos visto en el video anterior, que es la función seno, pero la función seno genérica. O sea, ¿por qué utilizo este programa? Pues porque tiene versiones para el computador, versiones para el celular y pues creo que las gráficas que nos permite hacer pues son de muy buena calidad. Vamos a empezar con la versión digamos genérica de la función seno que veíamos en el video anterior. Recordamos que era d más a. Aquí vamos a observar aquí en funciones, tenemos las funciones, colocamos seno. Entonces nosotros teníamos una digamos variable más que era b por x más la última que sería c. Listo, entonces ya solamente lo que vamos a hacer es empezar a darle valores a todas estas variables, aunque pues la variable principal es esta x, pero estas nos permiten, digamos, representar casi cualquier curva que tenga seno o coseno en caso de que lo estuviéramos empleando. Entonces aquí lo que nosotros hacemos es que si nos damos cuenta dice agregar control deslizante. Esto nos permite poder variar los valores de estas letras, digamos de A, de B y de C. Entonces nosotros lo que decimos es que si agregamos para D, aquí para B, para C y para A. Ya tenemos las cuatro variables adicionales, digamos. Aquí nos está mostrando esta función de seno. Vamos a, digamos, a dejar primero la función pues en el aspecto más básico. Entonces para eso lo que hacemos es darle digamos valores como específicos en los que pueda variar estas variables, valga la redundancia, digamos a. Entonces si nosotros le damos clic aquí en el paso, lo que nosotros vamos a decir es que el paso sea de 1. ¿Qué quiere decir? Que la forma de variación va a ser de 1 en 1. Entonces hacemos lo mismo con, por ejemplo, con d, que es la otra variable que digamos que es, digamos, de cambiar, de desplazar o aumentar la amplitud. Aquí es para desplazar la gráfica, vamos a darle clic. Vamos a decir que el paso, o sea, la forma en que aumenta esa variable también va a ser 1. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a empezar, digamos, con la gráfica básica del seno. ¿Qué quiere decir? Que la gráfica básica del seno es la que no está desplazada verticalmente. Entonces vamos a dejar este d en 0. Nos damos cuenta que empieza acá. El b lo vamos a dejar en 1, que es el para que a ver, vamos a cuadrar ahí en 1. Y este c lo vamos a dejar en 0. Listo. Entonces, esta observamos que ya es la gráfica del seno que estamos acostumbrados, digamos, es la más básica. Ahora, sería interesante, así como hemos variado el paso en el que se incrementan algunas de estas variables, mostrar aquí en incrementos de pi, digamos, porque el pi en estas funciones trigonométricas pues es esencial. Entonces, quisiéramos ver cómo varía la gráfica, pero en esos incrementos. Entonces, aquí en esta llave, nosotros le damos clic y aquí en el eje X, nosotros entonces, ¿qué haríamos? Sería, digamos, bueno, vamos a ver, colocar que el paso fuera, por ejemplo, pi medios. Listo. Ya al hacer eso, nos damos cuenta aquí que en el eje X de la gráfica, ya entonces aparecen son los incrementos de pi medios. Vamos a desplazar un poco la gráfica, vamos a empezar aquí en 0. Y aquí nos damos cuenta de cómo observamos la gráfica en pi medios. Recordemos que pues el seno tiene el valor máximo aquí en pi medios, o sea, vale 1, y en 3 pi medios tiene el valor mínimo que sería menos 1. Aquí de pronto no se ve, si nosotros podemos ir aumentando un poco la gráfica, ya observamos aquí los valores de menos 1, observamos acá, y en esta parte de 1. Aquí pues como estoy haciendo esto en un celular, pues de pronto la pantalla no da para observar todos los valores, digamos, claves al mismo tiempo, pero de todas maneras en el computador o en una tableta nos permitiría ver todos al mismo tiempo. Aquí lo importante es que observemos cómo se va a ir desplazando, cómo se va a ir modificando la gráfica. Bueno, entonces una cosa que podríamos hacer adicional es acá.
Esta, recordemos que es la amplitud del seno, la que nos permite modificar la amplitud. Esta D es como se desplaza verticalmente, digamos, este seno. El periodo es este B. También sería bueno pues que nosotros lo colocáramos en pasos de A1. Listo. Y el C, que normalmente es el ángulo que se nos va a desplazar, digamos, esa gráfica a izquierda o a derecha, entonces sería bueno entonces colocarlo en pasos de pi. Entonces en este caso lo vamos a poner, así como la gráfica de X, lo vamos a poner en pasos de pi medios. Listo, ya tenemos entonces, digamos, todas las variables adicionales de la gráfica y vamos a observar cómo varía, digamos, eso es lo que vimos en el video anterior, pero aquí de una forma mucho más ágil, digamos, más ilustrativa, viéndola en un programa. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, a desplazar este control de acá, que es el de la amplitud de la función seno. Vamos a hacerlo, por ejemplo, a 2, observamos cómo varía la amplitud. Sino, una cosa importante aquí, porque seguimos aumentando a 3, por ejemplo, a 4. Si nosotros multiplicamos por un número negativo esta amplitud, lo que haríamos es invertir esta parte, la mandaríamos hacia abajo y esta parte hacia arriba. Estaríamos invirtiendo, digamos, la curva del seno. Vamos a observar cómo se maneja eso. Aquí en 0 pues desaparece y en -1 observamos que ya la gráfica pues digamos se ha invertido. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando la amplitud por un número negativo. Vamos a volver a dejar la amplitud en 1. Ahora vamos a jugar con el valor de D, que es el desplazamiento vertical. Por ejemplo, vamos a desplazarlo hacia arriba. Observamos cómo la gráfica se desplaza hacia arriba. Vamos a hacer un zoom, o vamos a alejar la curva, observamos cómo se desplaza hacia arriba. Aquí podemos desplazarla aún más o desplazarla hacia abajo si hacemos ese número negativo. Eso es pues lo que veíamos en el video anterior, pero pues obviamente aquí un poco mejor. Ahora, aquí vamos a ver cómo vamos a variar el periodo de esta curva. Nos damos cuenta que esta es la curva, como no hemos variado aquí digamos, la variable que acompaña aquí a la X, que es la que determina el periodo. Entonces el periodo vemos que empieza aquí en 0 y termina en 2pi, que es el periodo habitual, digamos, de la curva. Pero si nosotros vamos a cambiar el valor de esta b, vamos a observamos, por ejemplo, cuando vale 2, entonces ya recordemos que el periodo era, pues, era ese 2pi sobre este valor, entonces 2pi sobre 2 va a ser pi, y observamos que ya el periodo efectivamente de 2pi se ha disminuido a pi. Observamos aquí, lo mismo, pues aquí se repite el ciclo, y lo mismo, pues obviamente a medida que vamos aumentando ese valor, lo que estamos haciendo es comprimiendo la gráfica. Si lo disminuimos, entonces la gráfica se nos va a ir, digamos, se nos va a ir extendiendo. Obviamente ya cuando varíe este número que se vuelva negativo, pues va a ser diferente, pero aquí vemos a nivel de que lo disminuyamos, pues obviamente el periodo también va a cambiar. Y ahora vamos a ver aquí el valor de C. Vamos a cambiar a este veo de nuevo a 1. Este valor de C nos acordamos que después básicamente es el desplazamiento de la gráfica. Observamos, por ejemplo, aquí esto es pi medios, aquí se nos ha desplazado pi medios. Observamos aquí la gráfica cómo se desplaza horizontalmente. Aquí la hemos desplazado pi, nos damos cuenta que al desplazar la pi pues se ha corrido justamente ese valor, y aquí lo que estamos haciendo es desplazarla pues en dirección contraria. Aquí recordemos que como le dimos el paso de pi medios, entonces va a ser pi, aquí es menos pi, aquí sería menos pi medios, 0, aquí pi medios y así sucesivamente. Entonces pues aquí podemos ver la combinación de el desplazamiento con el cambio de periodo, y pues así con todos los valores. Creo que pues esta es la forma más, digamos, amena de pronto de ver cómo varía la función trigonométrica con los diferentes cambios. Podemos hacer obviamente esto con todas las funciones trigonométricas, pues para saber cómo varían, pero lo importante es pues tener el concepto de que, por ejemplo, D es el desplazamiento vertical de la gráfica, aquí en este caso, o a la letra que coloquemos acá, esta es la amplitud de la función. Aquí va a ser cómo varía el periodo y aquí va a ser el desplazamiento de fase. Ahora vamos a mirar las otras funciones trigonométricas que no vimos en el video anterior, pero aquí solamente lo vamos a hacer a nivel de desmos. Vamos a
a quitar todas estas gráficas. Entonces aquí vamos a empezar con la función, entonces vamos a hacer funciones y vamos a empezar con la función cotangente, cotangente de x. Aquí lo que hacemos es cerrar paréntesis, ya lo vamos, y vamos a, si nosotros damos clic aquí en esta parte, observamos que pues ya se nos desaparece, digamos, ese menú y vamos a observar ya la gráfica. Entonces, ¿qué podemos analizar de esta gráfica? Primero, si nos damos cuenta, esta gráfica de aquí se repite exactamente acá y exactamente aquí. ¿Qué quiere decir? Que lo que va de esta parte a esta parte es la gráfica. Lo mismo lo que va de aquí a aquí. ¿Que de aquí qué deducimos? Que el periodo de repetición de esta gráfica es pi. Si nos damos cuenta, aquí va de 0 a pi, de pi a 2pi, es exactamente la misma gráfica. Aquí de 2pi, nos damos cuenta, aquí a 3pi. Eso lo que nos está diciendo es que el periodo de esta gráfica es pi. Ahora vamos a ver el dominio. El dominio, si nos damos cuenta, pues básicamente son todos estos números reales, con excepción, si nos damos cuenta aquí va a tener estas asíntotas. ¿En dónde va a tener esas asíntotas? Por ejemplo, la va a tener aquí en 0, en pi, aquí la va a tener en 2pi, en 3pi. ¿Qué quiere decir? Que el dominio básicamente son los reales, todos los reales excepto los múltiplos enteros de pi. O sea, pi menos 2pi, ¿no? Como nos damos cuenta aquí, a la parte izquierda es lo mismo. Ahora el rango o el recorrido, pues el recorrido básicamente son todos los reales. Nos damos cuenta que aquí se extiende hasta el infinito en la parte y positiva, como nos damos cuenta aquí en la parte y negativa. Entonces ese sería el recorrido. Las asíntotas, pues de nuevo, las asíntotas son aquí asíntotas verticales y las asíntotas verticales pues serán justamente donde el dominio no existe, quiere decir en los múltiplos enteros de pi, o sea, en npi, digamos, pi, 2pi acá, 3pi. Ahora los ceros suceden en donde, los ceros van a suceder en lo que es pi medios más npi, o sea, si por ejemplo nos damos cuenta aquí toca la gráfica en el eje x en pi medios, en ese caso digamos la expresión pi medios más npi, nsn sería 0. Pi medios en donde n vale 1 sería pi medios más pi, que sería 3 pi medios. Esta sería, digamos, aquí la otra parte donde la gráfica toca el 0 y así sucesivamente. Y aquí también deducimos que la gráfica de esta función cotangente es de tipo impar. Bueno, entonces ahora vamos a analizar, aquí nosotros podemos ocultar esta gráfica por el momento, vamos a poner una nueva gráfica y que esa gráfica, aquí en funciones, que sea la secante. Entonces secante de x. Lo mismo vamos a ocultar esto para poder verla mejor y esta es la gráfica. Entonces, de aquí, ¿qué podemos deducir? Entonces, si nos damos cuenta, esta gráfica tiene como dos partes. Digamos, esta parte de aquí que está por encima del eje X y esta que está por debajo del eje X. Si nos damos cuenta acá, vamos a agrandar un poquito esta gráfica. Acá. Esta gráfica, vamos a ver, se me movió con el mouse, va de menos pi medios, vamos acá, hasta pi medios y de pi medios hasta 3 pi medios. ¿Eso qué quiere decir? Que la gráfica o el periodo de esta gráfica, de la gráfica secante, es de 2pi. Vamos acá, obviamente esto se repite. Entonces, si nos damos cuenta aquí, por ejemplo, este va aquí desde esta parte hasta esta parte, o podríamos, digamos, tomar estos puntos de acá, que es el punto donde se repiten, nos damos cuenta que esta es la parte como superior de la gráfica y aquí tenemos en 2pi y en 4pi. Entonces, o por ejemplo, esta parte de aquí de menos 2pi, ¿dónde se vuelve a repetir? Aquí en pi, o sea, eso que nos está diciendo que el periodo es de 2pi. Ahora el dominio. El dominio básicamente pues va a ser, aquí nos damos cuenta que va a tener asíntotas verticales, entonces va a ser todos los reales menos los reales que sean múltiplos de pi medios más npi. Lo mismo o algo parecido a la gráfica anterior. Entonces, por ejemplo, aquí hay una asíntota vertical. Entonces la fórmula que dice es los múltiplos de pi medios más npi. Si ese n vale 0, entonces va a ser pi medios más 0. Nos damos aquí cuenta que esa es una asíntota. La siguiente asíntota, si n lo hacemos igual a 1, entonces sería pi medios más pi, y esto es 3 pi medios. O sea, ¿qué quiere decir? Que nos damos cuenta acá que en las asíntotas
y el dominio básicamente sería van unidos, digamos. Entonces el dominio va a ser todos los reales menos los múltiplos de pi medios más npi, y las asíntotas, que en este caso también son verticales, van a ser los números reales, que son pi medios más npi. Ahora, de aquí en la gráfica, de pronto vamos a agrandar un poco, vamos para mirar los valores más, más claros. Vamos aquí en 0. Aquí toca agrandar bastante para poder ir mirando los valores. Ahora, entonces, esta parte, esta parte de acá es la parte superior de la gráfica. Nos damos cuenta que empieza aquí en 1 y va desde 1 hasta infinito. Vamos a recoger la gráfica de nuevo. Entonces, espera que se me quedó, listo, se me quedó ahí unido al mouse. Entonces, este valor de acá, si nosotros agrandamos como lo hicimos ahorita, va a ser 1. ¿Y qué quiere decir? Que el dominio va a ser desde 1 hasta infinito. En la parte negativa también va a tener un dominio. Aquí nos damos cuenta que en esta parte de acá pues no hay valores, o sea, digamos, se salta. Entonces el dominio va a ser la unión de esta parte que va desde 1 hasta infinito con esta parte que va desde menos 1 hasta menos infinito. Si hacemos de nuevo este zoom, vamos aquí cuenta de la gráfica, que es un poco difícil. Aquí nos damos cuenta de este menos 1. Si nos desplazamos, exacto, justamente es este de acá. Entonces, de nuevo, entonces ya viéndola así un poco más grande, el recorrido, perdón, de la gráfica. Entonces, ¿cuál va a ser? El recorrido va a ser desde 1 hasta infinito, unido con desde menos 1 hasta menos infinito. Ese básicamente es el recorrido. De nuevo, las asíntotas pues va a ser justamente donde el dominio no existe, o sea que va a ser en pi medios más npi. Los ceros, pues nos damos cuenta que no tiene ceros porque no toca el eje X en ninguna parte. Y por la distribución de la gráfica podemos decir que la función secante de X es una función par. Ahora vamos a ver la otra función. Vamos a ocultar esta primero, la secante, y vamos a adicionar aquí una funciones que va a ser la cosecante. Lo mismo, entonces cosecante de X. Ahora de nuevo ocultamos esto y miramos aquí lo mismo la gráfica. Entonces es bastante similar a la anterior. Entonces simplemente está desplazada. Entonces, ¿qué podemos deducir de la gráfica? Entonces, nos damos cuenta que tiene una parte superior acá y una parte inferior. Entonces quiere decir que se compone de esas dos partes. Entonces la parte superior va desde 0 a pi y la inferior desde pi a 2pi. ¿Qué quiere decir? Y esto se repite. Vamos a hacer un zoom out, digamos, nos damos cuenta que se sigue repitiendo. Entonces lo que podemos deducir ahí es que el periodo de esta función de la cosecante va a ser 2pi. Nos damos cuenta en esa parte. Ahora, el dominio, pues básicamente el dominio va a ser todos los reales exceptuando los múltiplos de npi. Nos damos cuenta que si por ejemplo n vale 0, entonces 0 va a ser aquí una asíntota vertical o una parte donde el dominio no existe. Si n vale 1, pues va a ser pi, 2pi y así sucesivamente. Entonces quiere decir que el dominio, pues obviamente que está asociado a las asíntotas. Entonces el dominio son todos los reales menos los múltiplos enteros de pi, o sea, npi, y las asíntotas van a estar localizadas pues en los valores de npi. Ahora ceros, nos damos cuenta también acá que pues la gráfica en ningún momento toca, aquí se me volvió el mouse se queda como pegado al desplazamiento de la gráfica. Nos damos cuenta que nunca toca el eje X, por consiguiente esta función no tiene ceros. Y pues de la simetría que observamos, deducimos que la función cosecante pues es una función impar. Ahora, comentarios de pronto que se pueden hacer respecto a las tres funciones que hemos visto. Entonces, la función cotangente, ¿en dónde tiene asíntotas? Pues donde el seno de x es igual a 0, porque recordemos que la definición de cotangente es igual a coseno sobre seno. La función secante, ¿dónde tiene asíntotas? Pues donde el coseno del valor x es 0. ¿Por qué? Porque secante recordemos que es 1 sobre coseno de x. La función cosecante es 1 sobre seno de x. ¿Qué quiere decir? Que donde el denominador no exista, o sea, donde seno de x es igual a 0, no va a existir. Y justamente pues en
En esos puntos donde la función se hace cero, el denominador se hace cero, pues es donde no existe, que es en el caso en el que seno se hace cero. Entonces, de aquí deducimos por qué, por ejemplo, la función cosecante, por ejemplo, tiene los valores de cero en los múltiplos de npi, porque seno por ejemplo, cero, cuando n vale cero, cero por pi es cero, seno de cero es cero. Seno de, si n por ejemplo vale 1, entonces seno de pi es 0 y así sucesivamente. Entonces esos son los valores, por ejemplo, en el que la función cosecante tiene un denominador 0, o sea, donde seno de x se hace 0, y por eso es que tiene esas asíntotas. Bueno, por el video de hoy no es más, hasta la próxima.